gracias, amado Dios, en esta tarde. Gracias por el privilegio que tenemos de, como hijos tuyos, de poder reunirnos de los diferentes lugares, de los diferentes países, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos en los diferentes lugares donde ellos se encuentran conectados en este momento. Sabemos, Señor, que Jesús es el Cristo, que Cristo es el Todopoderoso y en su nombre, Padre de la Gloria, tú has derramado bendición en nosotros. Por la guianza del Espíritu Santo podemos entrar en el ámbito del lenguaje del cielo, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Padre, por tu siervo Luis Eduardo, Padre, el pastor Luis Eduardo, para que le llenes de sabiduría y a nosotros permítenos tener un corazón abierto, dispuesto y enseñable para que lo que hoy compartamos fortalezca nuestra fe y nuestra firmeza en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano. Muy bien. A ver. Hemos estado viendo algunas enseñanzas, bueno, más bien todas las enseñanzas han sido de gran edificación, pero quiero hacer hincapié en algo muy importante que hemos aprendido durante todo este tiempo y que creo que es fundamental para cada uno de nosotros, no para unos sí y para otros no, sino es fundamental para cada uno de nosotros. Y es el hecho de poder centrar nuestro mensaje en Cristo. Centrar nuestro mensaje en Cristo hará que nosotros tengamos sí o sí nuestro mensaje o el mensaje que vamos a estar exponiendo ceñido a la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre, como lo hemos aprendido, es Cristo. Así que Pastor Lee nos ha estado enseñando durante todos estos años a observar claramente nuestro mensaje o lo que estamos pronunciando, enseñando a la iglesia, lo que estamos nosotros transmitiendo, e incluso cuando nosotros evangelizamos a otra persona, ¿qué es lo que nosotros estamos enseñando, hablando, testificando, mostrando? Y no nada más a través de lo que hablamos, sino también acerca o a través de lo que hacemos. Esto es muy importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque no nada más es el mensaje que damos, sino el mensaje que proyectamos. Y este mensaje que proyectamos tiene que ser Cristo en todo momento. No importa el lugar en donde estemos, del cual estemos hablando en la Biblia, tiene que ser Cristo. Entonces, el fundamento de nuestra fe no es otra cosa más que ¿quién? Cristo. El fundamento de nuestra fe es Cristo. ¿Por qué razón el fundamento de nuestra fe es Cristo? La razón es la siguiente. Tenemos una frase, yo creo que icónica y ya de muchísimos años en todas las iglesias cristianas, que es solo Cristo salva. ¿Recuerdan esa frase? Bueno, pues esto tiene que convertirse en una realidad en nosotros, en cada uno de nosotros. Solo Cristo salva es lo que debería enunciar cada uno de nuestros mensajes. Y no nada más nuestros mensajes, sino debería enunciar y debería titular nuestra propia vida. Solo Cristo salva. Así que, ya sea que estemos predicando en el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, cualquier libro, ya sea que estemos estudiando de manera cronológica la Biblia, ya sea que estemos en los libros proféticos, ya sea que estemos estudiando los salmos,
Siempre, cada mensaje tiene que dirigirnos a Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo es nuestro fundamento. Cristo es aquello sobre lo cual nosotros debemos estar total y completamente parados. Cristo es aquello sobre lo cual nosotros debemos estar para que no importa ningún tipo de situación, ningún tipo de mensaje que pudiera llegar a nuestros oídos, haga que nosotros desviemos el camino o derribe nuestra fe, nuestra creencia, lo que nosotros compartimos con los demás. Si nosotros nos salimos, escúcheme bien esto, por poquito que sea, por pequeño que sea, que desviemos la atención de Cristo, literalmente estaremos saliéndonos de hablar lo que es correcto, de la intención de Dios, del pacto de Dios, que por cierto, salirnos del pacto es una catástrofe para nuestras vidas, porque el pacto es Cristo. Entonces, bajo esta misma idea, bajo este mismo concepto, es que nosotros debemos analizar todo, no nada más algo, sino todo lo que nosotros hacemos. Cuando hablamos acerca del diseño original del hombre, cuando hablamos acerca del diseño de Satanás, cuando hablamos acerca de la originalidad del hombre, cuando hablamos acerca del problema fundamental, cuando hablamos acerca de cualquiera de los temas que está dentro de la cruz, del camino de salvación, cuando hablamos de todo ello, siempre tiene que aterrizar cada mensaje en Cristo. Ahora, me llama mucho la atención que cuando nosotros empezamos a hablar acerca de la originalidad del hombre, o el origen del hombre, o el hombre original, en el verso 31 del capítulo 1 de Génesis, hay una frase que a mí siempre me ha gustado mucho, y es que enmarca por completo una característica muy importante acerca de la creación de Dios, y es que es bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Y bueno en gran manera nos habla acerca de una de las características o de uno de los atributos de Dios. Uno de los atributos de Dios es que Dios es bueno. No que Dios tiene bondad, sino que Dios es bueno. Si podemos observar esto, nos daremos cuenta que en definitiva, cuando Dios crea las cosas, nada se sale de su control y nada se sale de esta característica que es intrínseca de Dios. Dios es bueno. Ahora, dice la palabra de Dios ahí en el verso 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cuando observamos esto, nos vamos a dar cuenta que Dios planeó, que Dios creó todas las cosas bajo este estándar que proviene de Él mismo, bondad. Curiosamente, nosotros tenemos que entender esto para poder comprender el Evangelio, para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros, para con todo el mundo. Si Él creó todas las cosas buenas en gran manera, entonces Dios quiere retornar al hombre a ese estado, a ningún otro estado. Y ese es el mensaje principal que nosotros debemos tener todo el tiempo. ¿Por qué razón? Mire esto. Resulta que nosotros podemos predicar el evangelio, nosotros podemos predicar desde nuestra propia perspectiva. Nada más y nada menos, el día de hoy estábamos dando una clase, y estábamos diciendo que nuestras propias intenciones y nuestro propio deseo muchas veces puede desviarnos de la intención de Dios.
del deseo de Dios. Puede desviarnos, aunque pueda parecer algo bueno. Y precisamente estábamos hablando con unos médicos, unos hermanos que son médicos, y hay una regla para los médicos y es que ellos no pueden atender a sus propios familiares. ¿Sabe por qué? Porque no serían objetivos. Y entonces resulta que no serían objetivos porque sus propios deseos, su propio amor familiar, no los permitiría actuar como deben actuar. Y no sé si pueden observar hacia dónde me dirijo. Y es esto. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, no debemos de hacerlo desde nuestra perspectiva, aunque seamos motivados por el amor que sentimos por la gente, por las personas. No debe ser con nuestro propio deseo, no debe ser impulsado desde nosotros mismos, sino específicamente desde el Evangelio, desde el mensaje de Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe a la iglesia que se encuentra en Corinto, les dice, cuando yo fui a ustedes, yo no quise hablar de ninguna otra cosa más que del Evangelio, de ninguna otra cosa. Yo no quise hablar ni con palabras de ciencia, ni muy elocuente. Yo lo único que quise hablar entre ustedes es acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué razón? Porque la obra de Cristo en la cruz del Calvario es todo lo que el ser humano necesita para resolver su gran problema. Así que predicar un mensaje en el púlpito, detrás del púlpito, debe llevarnos siempre, primero a nosotros, debe llevarnos a Cristo. Sí o sí. Debe llevarnos a Cristo. Y nuestro mensaje o el mensaje que Dios ponga en nosotros debe llevar a la iglesia a Cristo. Sí o sí. ¿Por qué razón? Porque Cristo mismo dijo, yo soy el camino y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Ahora, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de los pastores? ¿Cuál es la misión de un pastor? ¿No es acaso llevar a las ovejas a un buen pasto? ¿No es alimentarlas correctamente? ¿Llevarlas a las corrientes de agua que son vida para ellas? ¿No es acaso cuidar de ellas y llevarlas a puerto seguro, llevarlas al redil correcto? ¿No es acaso eso? Ahora, ¿sabes una cosa? ¿Sabes qué es el puerto seguro? Es Cristo. ¿Sabes qué es un redil seguro? ¿Cuál es el redil seguro? Es Cristo. ¿Por qué razón? Porque en nadie más hay salvación, solamente en Cristo. No hay ningún mensaje en todo el planeta, no hay ni un solo mensaje más importante y más deseable para el alma del cristiano que Cristo. Entonces, cuando nosotros pronunciamos una y otra vez, solo Cristo salva, o como decimos en GMT, solo Cristo. Eso tiene que ser parte integral de nuestras vidas diariamente. Nos levantamos con solo Cristo y nos acostamos con solo Cristo y soñamos con solo Cristo. Entonces, cuando esto es parte integral de nuestra vida, entonces créeme una cosa, jamás desviarás el mensaje. Jamás desviaré el mensaje. Nunca. Me llama mucho la atención
cómo es que Jesús mismo dijo, y cualquiera que oye estas mis palabras, ¿recuerdan? Cualquiera que oye estas mis palabras y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó, y vamos a parafrasear aquí, su vida sobre mí. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto, amados hermanos, pastores y amigos, escuchen bien esto. Esto es lo que Cristo quiere que nosotros hagamos para con su iglesia. Que los llevemos siempre a Él, siempre a Cristo. No soy yo el importante, no, yo soy total y completamente reemplazable. Yo soy una pieza más del Lego, no es importante. Soy alguien que Dios está usando como un instrumento. Y hablando de instrumentos, por cierto, yo soy músico, toco la guitarra y me gusta. Y hablando precisamente de ello, déjenme les digo que el instrumento hace lo que yo quiera. No lo que el instrumento quiere, sino lo que yo quiero. Suena como yo quiero que suene. No el instrumento hace lo que quiere, sino el instrumento hace lo que yo quiero. Lo mismo puede decir el que es el pianista, lo mismo puede decir el flautista, cualquier músico puede decir lo mismo. El instrumento no es el que recibe la ovación una vez que ha terminado el concierto. ¿Sabes quién recibe la ovación? El músico, el músico. Ahora, yo sé que sabes para dónde voy. Yo sé que ya identificaste esto. Y es esto. Tú y yo solo somos, ¿qué? El instrumento. Solo somos el instrumento. Nosotros no recibimos alabanza, nosotros no recibimos aplausos, nosotros no recibimos buenas palabras y las acogemos y decimos, muchas gracias, no, pues sí soy bueno, la verdad sí soy bueno. Y no, la verdad es que sí tengo unos mensajazos tremendos, ¿no? De ninguna manera. Nosotros no, ¿sabes por qué? Porque es Cristo. Es Cristo. Y la gloria debe ser para Él, no para nosotros. En todo momento la gloria debe ser para Él, no para nosotros. Así que estudiamos las Escrituras para ver a Cristo. Cuando nosotros observamos a Cristo, observa esto, Pastor Pablo lo ha dibujado muchas veces y pone un círculo, y ese círculo significa estar dentro del pacto. Así que cuando nosotros podemos observar a Cristo y estamos observando a Cristo, sí o sí, créeme, ten la certeza, ten la seguridad de que estás en el pacto. Porque observar a Cristo es el todo para ti y para mí. ¿Por qué? Porque solo Cristo puede llevarnos al Padre. Porque solo Cristo pudo consumar la obra del pago del precio, del rescate del yugo del enemigo, y también Él es el camino para llevarnos de regreso al Padre. Nadie más, absolutamente nadie más pudo haber hecho lo que Él hizo. Nadie más. Así que todo el crédito es de Él. Todo el crédito. Miren, observen. Vamos a nuestra Biblia. Ahí en Juan, el libro de Juan, capítulo 1. Y es que esto es maravilloso que podamos observarlo. Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Sé que lo hemos leído muchas veces, pero necesitamos tener esto en nuestras mentes todo el tiempo. Así prediquemos de cualquier parte, debemos recordar lo siguiente. Antes, y déjenme, voy a poner aquí la versión 60. Dice, en el principio era el verbo, ya sabemos, por
por lo que dice a continuación. Ya sabemos que el verbo es Cristo, que el verbo era Jesús, el Hijo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, importantísimo, porque si ustedes recuerdan, comenzamos con el verso 31 del capítulo 1 de Génesis, que dice que Él observó que todo lo que había hecho era como bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Y quiero que podamos observar la magnitud de esto que estamos viendo. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno en gran manera. Verso 4. En Él estaba la vida. ¿En quién? En el Verbo. Y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Después de ahí nos vamos a brincar hasta el verso 9. Dice, aquella luz, sigue hablando del verbo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, al mundo que él mismo había creado. Verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y cuando dice conoció, estaba hablando de reconocer. Reconocer, ¿nos ha pasado? ¿Les ha pasado a ustedes que de repente van en la calle, alguien les saluda muy familiarmente y cuando ya se han terminado de saludar, se despidieron y tú te quedas, ¿quién sabe quién es? ¿Te ha pasado que simplemente no te acordaste quién era la persona que te acaba de saludar? Bueno, de la misma manera, escucha esto. Él creó al mundo. Fíjate bien, Él creó al mundo. Él vino al mundo que Él mismo había creado y el mundo, aunque lo vio, no lo reconoció. Por cuanto no lo reconoció, no supo que a Él, que al mundo, había venido su creador. No se enteró quién era Jesús, aunque estaba en el mundo. No se enteró. Y dice en el verso 11, a lo suyo vino, está hablando ahora más específicamente del pueblo de Israel, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O alguien también dijo, a lo suyo vino a lo que él venía a hacer y los suyos, los que eran su pueblo, tampoco le recibieron. Ahora, entendamos lo siguiente, porque hay una separación aquí muy importante, porque dice, pero todos aquellos que sí le reconocen o le reconocieron, ¿se entiende? Entonces, el mundo al cual él vino no lo reconoció, no supo quién era, no se enteró que él era su creador. Por lo tanto, lo rechazaron. Dijeron, es solamente el hijo del carpintero. No es nadie importante. ¿Cómo es que tú te haces Dios? ¿Cómo es que tú te dices llamar el Hijo de Dios? ¿Quién eres tú? No lo pudieron reconocer. Pero me encanta la gracia que él presenta en el siguiente verso, en el verso 12, donde dice, más a todos los que le recibieron, y cuando habla acerca de esta palabra de recibir, está implícito el acto de reconocer, porque no puedes recibir a nadie que no hayas reconocido. Yo te reconocí, por lo tanto te recibo. ¿Me doy a entender?
Ahora, mas a todos los que le reconocieron, lo recibieron y creen en su nombre. Pero el creer en su nombre es una consecuencia de saber quién es Él. Yo te reconozco como el Mesías, como el Cristo, como el creador de todas las cosas. Entiendo quién eres, por lo tanto, acudo a ti. Porque si yo no sé quién eres, no te puedo recibir. De hecho, la palabra de Dios dice, a ver, déjeme ver, vamos a Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y fíjese lo que dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, ¿sabe por qué el mundo nos rechaza? Porque somos diferentes al mundo. Somos diferentes a Él. No nos reconoce. Somos distintos. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Porque somos de Él. Y a Él el mundo no lo conoce. Así que, pero cuando alguien llega a reconocerlo, cuando alguien llega a reconocerlo, ¿quién es Él? Él es el Cristo, Él es el Mesías. Entonces fija toda su atención en Él y al igual que Pablo, recordarán el encuentro que tuvo Pablo con Jesús, al igual que Pablo, no le queda de otra más que rendirse a sus pies. ¿Se da cuenta? Es importantísimo. Fíjese nada más esto. Existe un nivel que está por encima de todos los niveles en orden jerárquico y es el que Pablo o Saulo reconoce en Jesús. A tal grado que cuando Jesús lo confronta le dice, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que es eso que estás tratando de hacer es imposible porque estás yendo en contra de mí? Y entonces Saulo se da cuenta con quién está hablando. ¿Y sabes cuál es su actitud? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y lo pone muy por encima, incluso de su propia religión, de sus propias creencias, de su propia fe y de su propia doctrina. Le dice, tú eres el Señor, el Kyrios. Tú eres la máxima. ¿Qué quieres que yo haga? Eso sucede cuando nosotros observamos y entendemos quién es Cristo. Ahora, a esto es a lo que debemos llevar a la iglesia en cada mensaje. A esto es a lo que debemos llevar a cada persona a la que le compartimos el evangelio en cada mensaje. A esto es a lo que debemos nosotros mismos llegar en cada estudio que hacemos de las Escrituras. Cristo es el Señor. Cristo es el que salva y nadie más. Cristo, solo Cristo. En alguna ocasión, yo sé que ustedes han escuchado la expresión de un tercero diciendo, oh hermano, ya sea que te lo hayan dicho a ti o se lo hayan dicho a otra persona, pero lo hayas escuchado tú. Oye hermano, qué poderoso mensaje diste. Pero te digo una cosa, el mensaje más poderoso que puede existir, sobrepasando cualquier mensaje, el mensaje del cual te hablo es Cristo. Cristo. Dice ahí en Hechos 4:12, vayan por favor a sus Biblias, Hechos 4:12. Hechos 4:12. Algunos ya se lo saben de memoria. Dice de la siguiente manera, en ningún otro
ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No existe ningún otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. ¿Sabe? Es solo Cristo. Por eso nuestro mensaje, nuestra propia vida, nosotros mismos debemos ser un mensaje que proclame 100% a Cristo. 100% a Cristo. Todo lo que nosotros hablemos debe ser Cristo. Porque estando en Cristo, nos aseguramos que estamos dentro del pacto. Estando en Cristo, no importa las tormentas que lleguen a nuestras vidas, no importa las situaciones difíciles, estamos en Cristo y nunca, nunca será derribada nuestra vida. Esto es lo que nosotros debemos transmitir a la iglesia. Estar en el pacto es lo mejor que puede suceder a cualquier cristiano, a cualquier persona. Y para estar en el pacto, nuestra vista debe estar puesta solamente en Cristo. En cierta ocasión, Jesús les dijo a sus discípulos, vamos a pasar al otro lado, así que adelántense ustedes, yo los alcanzo. Y entonces los discípulos se subieron a las barcas y empezaron a navegar. Llegó un momento de la noche en el que se desató, no, espéreme, Jesús también iba ahí con ellos. Y hubo un momento en el que se desató una tormenta, pero Jesús iba durmiendo. Ahora, escuche esto. Sus discípulos no estaban observando a Jesús. Ellos estaban observando la situación y se amedrentaron. En otra ocasión les dijo, adelántense, yo los alcanzo. Y entonces, adelantada la noche, Jesús los alcanza caminando sobre el agua y ellos se atemorizan, dicen, un fantasma. Y entonces Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo. El más aventado y más arrojado de ellos les dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya donde tú estás. Y Jesús dice, pues ven. Y entonces observe esto. Mientras Pedro tenía su vista puesta en Jesús, él caminó sobre el agua. El problema vino cuando él miró las circunstancias. Cuando Pedro miró lo profundo del mar y lo aterrador de su profundidad, y miró el viento y miró las olas, entonces se llenó de temor, de algo que no proporciona el Señor. Y entonces se hundió. Por eso es que nuestra vista, nuestro mensaje y nuestra vida deben apuntar sí o sí, siempre, todo el tiempo, a Jesús, a Cristo. ¿Por qué razón escribe entonces el apóstol? Él es el autor y ¿qué? Consumador de nuestra fe. El autor y consumador de nuestra fe. No por nada lo dice, sino porque en verdad lo es. En verdad, Cristo es el único que puede llevarnos de regreso al Padre. Cristo es el único que de verdad puede mantenernos firme a pesar de las circunstancias. Y cuando tengamos que caminar, y quiero que se sobreentienda, porque no lo estoy diciendo literal, no vaya a buscar a meterse a un río ahorita, ¿no? Cuando tengamos que caminar sobre el agua, si nuestros ojos están puestos en Cristo, créeme, tus pies se afirmarán sobre el agua. Entiéndase, ¿no? Porque Cristo debe ser el todo en nosotros. Ninguna otra cosa. Cristo lo es todo. Y me encanta el texto que acabamos de leer. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ni uno solo. Ni uno solo. Solamente Cristo.
Cristo mismo ratifica, o más bien, el apóstol escribe esto, ratificando lo que Jesús ya había dicho anteriormente cuando dijo, yo soy el camino y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Entonces, pensando en esta verdad, pensando en esta gran verdad, ¿qué haríamos nosotros o qué estaríamos haciendo nosotros compartiendo o predicando un mensaje que no va de acuerdo con solo Cristo? ¿Por qué querríamos compartir con la gente un mensaje por, por agradable que suene, por bello que aparente o que aparenta nuestra forma de hablar, nuestro mensaje, por muy elocuente que se escuche? ¿Por qué querríamos predicarle a la gente un mensaje que no le hable de Cristo? Si solamente en Cristo pueden ser salvos. Y, por cierto, Cristo vino para resolver un enorme problema. Sí, el problema fundamental. ¿Y sabes qué tiene que ver ese problema fundamental o cuál es el problema fundamental del ser humano? Sí, yo sé que todos ustedes lo saben. Ya llevamos tiempo aprendiendo aquí. Tiene que ver con el estar separados de Dios, el estar ajenos, fíjese bien esto, incluso ajenos al estado primario del ser humano. El estar ajenos al estado primario del ser humano es una constante en la vida del ser humano hasta el día de hoy. ¿Cómo podemos corroborar eso? Vaya a sus Biblias. Génesis, capítulo 3, verso 8. Génesis, capítulo 3, verso 8. Dice de la siguiente manera: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Ahora, quiero poner ahí, me quiero quedar tantito en esa coma, porque quiero que observen la relación que Dios tenía con ellos. Era impresionante la relación que Dios tenía con ellos, a tal grado que ellos andaban caminando ahí entre los árboles, cortando fruta y comiendo, tanto Adán como Eva, y Dios también andaba caminando ahí. O sea, tan solo piense un momento, tú y yo nos conformamos con de repente estar cantando y adorando a Dios y de repente tenemos una sensación bonita de ay, Padre, y nos llenamos nuestros ojos de lágrimas de repente y decimos, qué rico es estar en tu presencia, pero la verdad es que eso no es nada comparable con lo que Adán y Eva vivían en aquel entonces. Adán y Eva en aquel entonces estaban físicamente en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios estaba en ellos y con ellos y convivían juntos. Imagínate tú, solo ponte a pensar en esto. Estás tú allí y cortas una fruta, la estás comiendo y volteas a la derecha y está pasando la presencia de Dios a un ladito tuyo. Y puedes saludarle y dices, Señor, hola, ¿cómo estás? Y el Señor te contesta con voz audible. ¿Sabes qué? Eso es de lo que habla la palabra. Eso es lo que Adán y Eva tenían, fíjate. Ahora, eso, precisamente eso, es lo que Dios quiere volver a tener con el ser humano. Exactamente eso. Porque para eso Dios creó al ser humano. Dios creó al ser humano para que el ser humano pudiera disfrutar de la presencia de Dios. Pero mira lo que dice aquí. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿No le parece increíble lo que acabamos de leer? Hace apenas unos cuantos minutos
a lo mejor un par de minutos, y decía un pastor, apenas una mordida atrás, solo una mordida atrás, ellos pertenecían y, y estaban dentro de la presencia de Dios. Sin embargo, cuando comieron del fruto, en ese momento, ellos se sintieron ajenos a la presencia de Dios, ajenos. En otras palabras, ya no se sentían estar cómodos en ese lugar, en el huerto del Edén, donde estaba la presencia de Dios, a tal grado que corrieron a esconderse de su creador, corrieron a esconderse de aquel que ellos añoraban y anhelaban y con quien hablaban y platicaban y a quien adoraban todo el tiempo, a quien miraban todo el tiempo. De repente, después de una mordida, ellos tuvieron miedo y corrieron a esconderse porque ya no se sentían parte de la presencia de Dios y la gloria de Dios los dejó de cubrir. Interesante, ¿no? Ahora, vea esto, porque resulta que Dios quiere recobrarnos a ese lugar. Dios quiere llevarnos específicamente a ese punto otra vez. Idéntico, idéntico. Mire esto. Resulta que el apóstol Juan escribe en su evangelio, allí en Juan capítulo 1, verso 14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Están conmigo? Fíjense en esto, ¿eh? Entonces, cuando Juan está escribiendo esto, a él le parece, o a ellos les parece que habían visto la gloria del Hijo de Dios. Observen esto con mucha atención. A ellos les parece, a Juan le parece que ellos habían visto a Jesús en todo su esplendor, que habían vislumbrado la gloria del unigénito del Padre. Vamos a leerlo. Juan capítulo 1, vaya conmigo ahí a sus Biblias. Juan capítulo 1, verso 14. Dice de la siguiente manera, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, vamos a hacer una pausa ahí, porque observe que Juan está hablando del verbo como el creador de todas las cosas. E incluso se atreve a mencionar diciendo que sin este verbo nada existiría. En el verso 3, nada existiría. Y le da una categoría o le da una característica muy importante en el verso 5 cuando dice, no, en el verso 4 cuando dice que Él era la luz y que era la luz de los hombres. Entonces, fíjese bien esto. Dice ahí, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Importante, muy, muy importante poder reconocer esto. Ahorita le digo por qué. Porque resulta que si nosotros nos vamos, a Apocalipsis, capítulo 1, verso 14 en adelante, estábamos en Juan capítulo 1, verso 14, ¿recuerda? Juan capítulo 1, verso 14, ahora nos vamos a Apocalipsis, otro libro que Juan escribe, y mire lo que dice. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos,
y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, cuando está en su cenit, que nadie lo puede ver, ¿no? Y fíjese esto, porque según lo que él escribe previamente en su evangelio, él dice que ellos vieron la gloria del unigénito. Pero aquí mire lo que dice, verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Pues no que ya lo había visto, pues no que ya había visto su gloria. ¿Se da cuenta? Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta por lo siguiente. Ahora tú y yo vamos a viajar a otro libro que escribe Juan, una de sus cartas, primera carta de Juan. Vaya conmigo. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Y dice de la siguiente manera, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Me encanta pensar lo siguiente, escúcheme bien. Tú y yo en la condición que actualmente estamos, no podríamos ver la gloria de Dios. No podríamos ver a Dios. Porque incluso Dios mismo dijo, no hay hombre que me vea y viva. Nadie, ninguno de nosotros en nuestra condición actual podría ver a Dios. Es imposible. Pero dice aquí claramente, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Sabes a qué se refiere eso? La Biblia lo dice. Dice que nuestros cuerpos se vestirán de ¿qué? Incorruptibilidad. De incorruptibilidad. ¿Sabes qué es esa incorruptibilidad? Su gloria. Su gloria. Y entonces podemos entender cómo es que Adán y Eva en un principio estaban vestidos de su gloria. Y entonces ellos cuando comen del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, la gloria de Dios los abandona. Y ellos a partir de ese momento son completamente ajenos a la presencia de Dios y ya no pueden tolerar más estar en la presencia de Dios. ¿Se da cuenta? Dios quiere regresarnos a todos nosotros al primer estado. Quiere recrear en nosotros al hombre original, vestido de su gloria. No es nuestra gloria, es su gloria. ¿Para qué? Un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que podamos verlo frente a frente, que podamos vivir en su presencia, que podamos habitar en el mismo lugar que Él habita, porque para esto nosotros fuimos creados, para ninguna otra cosa. ¿No es acaso este es el mensaje más glorioso que pueda existir? Solo Cristo, porque solo a través de Cristo nosotros podemos llegar nuevamente a nuestro estado original. Así que cualquier otro tipo de mensaje pierde su valor al lado de Cristo. ¿Por qué querría yo perder mi tiempo dando otro mensaje que no sea Cristo? ¿Por qué querríamos nosotros hablar de otro mensaje que no va a llevar a las personas a estar dentro de Cristo, a estar en el pacto?
Génesis capítulo 6 nos habla de un estado de depravación total del ser humano. Dice la palabra de Dios que se habían corrompido desde los grandes hasta los pequeños, incluso los animales. Se habían corrompido por completo, al tal grado que dice la palabra de Dios que le pesó al Señor en su corazón. Le dolió. Y es más, vamos para allá. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. En mi Biblia tengo un título que dice aumento de la corrupción en la tierra. No sé cuál sea el título en tu Biblia, pero mire, dice así. Y vamos a leer en el verso 5 en adelante, donde dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, tradúzcalo como propósito, todo propósito de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y me llama la atención muchísimo lo que sucede a continuación porque dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¡Wow! Es increíble, increíble estas palabras. Le dolió en su corazón haber creado al hombre. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¡Wow! Increíble. Pero escúcheme bien esto. Verso 6. Verso 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sabe por qué? Porque Noé, sin saberlo, de manera directa, así de manera revelada como nosotros lo tenemos ahora, sin saberlo, estaba observando a Cristo. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser esto? Pues resulta que todos aquellos que le creyeron a Dios cuando Él habló, cuando Él dio el pacto de Génesis 3:15, cuando dijo, yo voy a hacer que la simiente de la mujer, ¿sabes quién es la simiente de la mujer? Cristo, te destroce la cabeza. Tú le morderás el talón, pero la simiente de la mujer, que es Cristo, te destrozará la cabeza. Y entonces, fíjese bien, esto era una promesa para el hombre de restaurarlo, de librarlo del yugo de aquel que lo había hecho su esclavo. Entonces, Noé permaneció en ese pacto, sabiendo, conociendo, atesorando en su corazón ese pacto. Le creyó a Dios y entonces halló gracia ante los ojos de Dios. Lo mismo sucedió con Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le creyó a Dios? Que Dios restauraría al hombre a su lugar original. Algunos pueden decir, no, es que Dios le creyó que le iba a dar una nueva tierra o que Dios le iba a dar un hijo. Sí, pero era consecuencia de haberle creído a Dios, de haber permanecido en el pacto. Porque no es la fe en ninguna otra cosa lo que salva. No es la fe en ninguna otra cosa lo que justifica, sino solamente Cristo. Solamente Cristo. Y aunque los antiguos lo vieron todo como espejismos, como sombras nada más,
a nosotros ya nos ha sido revelado este gran misterio de Dios que es Cristo Jesús. Nosotros ahora lo tenemos claro y lo podemos entender, pero Cristo está desde el principio, desde un principio, manifestándose a la raza humana para mostrar que Dios tiene una intención para con todo hombre. ¿Cuál es? Retornar al hombre a su lugar original. ¿Hay acaso, vuelvo a preguntar, ¿hay acaso un mensaje más glorioso que Cristo? No lo hay. No hay nada, ni una sola palabra, ni un solo mensaje, por elocuente que sea, que supere al mensaje de Cristo. Ni uno solo. Por eso, amados, estemos donde estemos, vayamos a donde vayamos, le hablemos a quien le hablemos, ya sea que hablemos con una persona muy humilde del campo o hablemos con los más grandes políticos y las personas más ricas que hay en el mundo, el único mensaje que debemos presentar siempre es Cristo, porque es el mensaje más glorioso que nosotros podemos entregar, el mensaje de Cristo. Dios quiere una cosa para ti y Dios quiere una cosa para mí. Y hemos sido elegidos para poder llevar este mensaje, ningún otro mensaje, este mensaje. La séptima bendición de los hijos de Dios es precisamente que llevemos este mensaje al mundo. Cuando Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, se estaba refiriendo al mensaje de Cristo, al mensaje que de él mismo. En Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, nos dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo. A mí, dice Jesús, toda autoridad me ha sido dada a mí. Por lo tanto, yo los envío a ustedes. Les ordeno que vayan y hagan más discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿Pero por qué los envío? Porque yo tengo toda la autoridad. ¿Sabes qué me recuerda esto? Me recuerda aquella ocasión en la que Jesús elogió y alabó la fe de aquel centurión. ¿Recuerdan ustedes? Cuando él mismo dijo, ni en todo Israel he hallado tanta fe. Este soldado le dijo a Jesús, Señor, no es necesario que poses en mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad y yo le puedo decir a este, ve y va. Y le digo, ven a aquel y viene. ¿Sabes qué significa esto? Que Jesús tiene autoridad para poderte decir a ti y decirme a mí, ve y predica el evangelio. Nuevamente, tú y yo solo somos instrumentos. Tú y yo solo somos instrumentos. Hacemos un trabajo y este trabajo es mencionar, anunciar, predicar un único mensaje. ¿Qué mensaje es este? Cristo. Cristo es el mensaje. Obsérvate pronunciando frente al espejo este mensaje. Obsérvate a ti hablando de Cristo y trata de descubrir la pasión que hay en ti acerca de Cristo. ¿Con cuánta pasión hablas acerca de Cristo? ¿Sabes por qué? Debe existir esta pasión. ¿Que acaso no dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este mismo sentir?
que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y voy a parafrasear, se despojó de todo lo que tenía para venir en busca de los que estaban perdidos. Misma pasión en ti y en mí. Misma pasión. Nuestra pasión es Cristo. Mi pasión es mi Señor Jesucristo. Por eso en cada mensaje, en cada palabra, en donde quiera que esté, si algo voy a predicar, si algo voy a mencionar es a Cristo. Porque solo Cristo salva, porque solo en Cristo está la salvación, porque solo en Cristo está la justificación, porque solo en Cristo está la redención, porque Él es el único que puede llevarme de regreso al Padre. Solo Cristo. Repítelo ahí en tu lugar y di, solo Cristo, solo Cristo. Amén. Por favor, vamos a tomarnos 2 minutos, 2 minutos en silencio y reflexionemos un momento acerca de lo que acabamos de escuchar, de quién es Cristo y lo que debe ser para nosotros y quiénes somos nosotros. Solo tomémonos un momento. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro justificador, nuestro Redentor, nuestro Señor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, por medio de quien nosotros hoy en día tenemos una oportunidad gloriosa de poder volver a tus brazos. Ahora te rogamos, Señor, que nos permitas encuentros divinos con aquellos que tú ya has preparado para escuchar tu evangelio. Hazlo, Señor, que nosotros somos instrumentos y queremos ser útiles en tus manos. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Juan capítulo 3. Todo el mundo se sabe este texto. Juan capítulo 3, verso 16. Impresionante. Juan capítulo 3, verso 16. Dice de la siguiente manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, no hace distinción de personas, no hay estratos, no hay estatus, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes? Todos. Todo aquel que crea en él. Pero escúchame bien esto, muy importante. Todo aquel que crea en él. Pregunta, ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán en aquel del cual no han escuchado? ¿Cómo puede creer mi vecino en Cristo Jesús si no ha escuchado de Cristo Jesús? Romanos, ve conmigo a tu Biblia en Romanos, capítulo 10.
verso 13. Muchas veces hemos mencionado este texto, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por supuesto que está íntimamente ligado con Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Así que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 14 y verso 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora, dilo para ti mismo. ¿Cómo creerá mi vecino si no le predico? ¿Cómo creerá mi jefe del trabajo si no le predico? ¿Cómo creerán mis empleados si no les predico? El mensaje más glorioso que pueda existir necesita ser distribuido, necesita correr por todas partes del mundo, ir por todas partes, hasta los confines de la tierra. Jesús mismo dijo, alzad los ojos y mirad que los campos ya están blancos. Pero si los que van a cosechar no van, ahí está el problema, ¿no? Continuamos en Juan capítulo 3, ahora verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, mire bien esto, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Maravilloso. Dios eligió salvar al mundo. Si se trata de hablar de elección, entonces Dios eligió salvar al mundo. ¿O acaso no? ¿Acaso no envió a Jesús para sacrificar su vida por el mundo entero? ¿No acaso dice la Biblia que mientras Jesús estaba en la cruz del Calvario, Dios se reconciliaba con el mundo entero? ¿No? Ahora, verso 18, fíjese bien lo que dice aquí. El que en Jesús cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es un asunto de que Dios quiera condenar al mundo. Es que por no creer en Jesús, la consecuencia es que ya ha sido condenado por no creer en Jesús, por no creer que Jesús es el Cristo. Porque el único medio de salvación existente es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. No existe más nada. No existe más nadie. El único nombre en el cual nosotros podemos ser salvos es Jesús. Es Jesús. Así que tú y yo, Luis Eduardo Martínez y tú, tenemos que procurar un solo mensaje.
un solo mensaje. Y ese mensaje siempre será y debe ser Cristo. Siempre será y debe ser Cristo. Desde el principio hasta el final. Cristo. ¿Por qué, amados hermanos y pastores? Porque solo Cristo salva. Solo en Cristo hay salvación. Y solo en Cristo, permaneciendo en Cristo, podremos permanecer en el pacto. Amén. Amén. Oremos, por favor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor y Dios, muchas gracias. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias por tu hermoso mensaje. Gracias por por este acto tan grande de amor, insuperable, inmejorable, Señor. Sí, Padre, gracias en el Al nombre de haber Jesús. enviado a tu Hijo Jesucristo para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar y seguir viviendo. Lo que nuestras vidas o de lo que nuestras vidas mana solamente es agradecimiento. Bien decía el salmista, entrad por sus atrios con alabanza. Sed agradecidos con acción de gracias. Señor, si algo podemos hacer y si algo hemos de hacer, es de proclamar que Cristo es la respuesta para este mundo, que Cristo es la solución a todos los problemas, al problema fundamental del ser humano, que fuera de Cristo estaremos fuera del pacto y si estamos fuera del pacto no tenemos absolutamente nada. Pero si estamos en Cristo y nuestra vista está puesta en Jesús, quien es el autor de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe, entonces, Señor, entonces y solo entonces, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y tenemos un lugar asegurado a tu lado. Tenemos un lugar asegurado en tu presencia. Y eso es lo que permite que nosotros podamos vivir plenos, seguros, confiados y felices, aún a pesar de cualquier circunstancia que pueda suceder mientras estemos aquí en esta tierra. Sople el viento, Señor, y enfurezcase el mar, no importa, nosotros estamos seguros en ti. Creemos, Señor, y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, Salvador, juez, nuestro Redentor, por medio de quien nosotros podemos regresar a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos útiles para que el día que nos presentemos delante de ti, hayamos hecho solamente aquello que debimos haber hecho, de tal manera en que no tengamos otro título más allá de siervo inútil. Señor, ayúdanos a ser instrumentos que no buscan la gloria para nosotros mismos, sino que buscan tu gloria, darte la gloria a ti en todo momento. Ayúdanos a entender, Señor, que eres tú por encima de nosotros. Ayúdanos a saber, Señor, que Cristo es la solución para todo lo que aqueja al mundo entero. Y lo que aqueja al mundo entero es que está separado de ti. Oramos a ti, Señor, en el entendimiento de que tu palabra nunca volverá vacía. Ayúdanos como consiervos que somos los que estamos en este Zoom, en esta reunión, a vivir, Señor, en unidad, pues ese fue el deseo de nuestro Señor Jesucristo, a unirnos, Señor, y como un solo hombre proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a las 237 naciones. En el nombre de Jesús a ti oramos. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga. Por favor, abran sus micrófonos y vamos a pasar. Sí, Ayón. Amén, amén. Voy. Ya. Pas dos personas o tres personas fueron y ahora primero foto, después fueron. Ok, todos encendamos nuestra cámara, por favor, porque van a tomar la foto.
Ok. Uno, dos. Dios bendiga. Está para allá. Aleluya. Todos ponemos nuestra Dale, sigue hablando la por teléfono. cámara. Estoy hablando por teléfono. Foto a la una. Salí, no sé cómo. No puedo. Ya, Foto a Foto las ya. dos. ¿Ya? Ok. ya. Laura, Muy bien. 3 personas que quieran hacer foro. 3 personas que quieran hacer foro acerca de lo que Bueno, pudieron percibir en este toma que pequeño. ya tengo la cámara prendida. Dios me le bendiga, Laurita. Muchas gracias. Bueno, Eh, le Pastor doy, Luis Eduardo y a le todo el doy. equipo dale, de te GNT, bendiga. una feliz tarde. José Daniel, Importantísimo, qué importante poder hacer un soporte de todo lo que hemos aprendido acerca de la persona de Jesucristo, la persona más importante sobre todo el universo. Y realmente lo que sucede en el Edén tiene la consecuencia enorme y catastrófica que vivimos hasta el día de hoy. El hombre perdió, completamente entregó todos los derechos. En el momento en que el enemigo lo engaña y entra el pecado, dice Hebreos 2:12, que participó de carne y sangre. Por lo tanto, Cristo Así, también participó de lo mismo para poder así es. destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás. Aparece Cristo en el hombre y el Edén vuelve a verse, la esperanza vuelve a aparecer, los pecados son perdonados y tiene la oportunidad en la obediencia y en la fe de volver nuevamente al Edén. El Bueno, regalo más maravilloso, porque es volver a Dios, es volver a recuperar la imagen y la semejanza que el hombre perdió y poder nuevamente recuperar aquello que el enemigo destruyó. Entonces, qué importante, porque después de Cristo, como dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura y lo estimo como pérdida. ¿Por qué razón? Porque el objetivo de Dios el Padre, de nosotros los hombres en la tierra, es que volvamos a Él. Y la única manera es a través de la puerta que abrió a través de su Hijo Jesucristo. Por la puerta podemos entrar y volver nuevamente al redil de las ovejas. Esto es al Edén. Esto es volver otra vez a recuperar a través de Cristo lo que perdimos, la imagen y la semejanza. Por eso lo demás, todo, como dijo el apóstol Pablo, se tiene por basura a fin de alcanzar la excelencia que es en Cristo Jesús. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Muy bien. buenas noches. Nuestra Dios le hermana bendiga. Paola Ruiz, que tiene la manita levantada. Por acá, Santa Marta, Colombia. Le doy. Paola Pastor Ruiz. Ruiz, Mi hermano Víctor. Molina, le doy. Dele, hermano. Mi hermana, ¿quién va a entrar? Bueno, voy a darle, voy dentro. Sí, Bueno, entren. que Dios les bendiga. Qué rico poder estar con ustedes y verles y oír la ratificación del mensaje que es Cristo. Y me fascinó cuando el pastor Luis Eduardo usó como referencia al apóstol Pablo y el mensaje que él presentaba a sus iglesias donde estuvo plantando y predicando y citó a Corintios, ¿no? Donde dice que él se propuso ir a verlos, a ellos, ¿verdad? Pero lo único que él les predicaba era a Cristo y a ese crucificado. Yo creo que ese mensaje a veces los pastores lo hemos bajado del púlpito, ¿verdad? Con la gran ambición o deseo de traer o ganar audiencia, ¿verdad? Pero realmente el mensaje de Dios a través de Cristo es reconciliarnos, es recuperar la imagen, lo que yo pude entender de nuestro pastor cuando nos hablaba acerca de Cristo, del propósito del mensaje. Entonces, creo que tenemos que en ningún momento de nuestra predicación
bajar a Cristo del púlpito y que Él debe ser el centro de nuestro mensaje y que solamente ese mensaje, solamente Cristo es el único que puede ofrecer lo que el hombre necesita, ¿verdad? Perdón de pecados y restauración de relación con Dios. Es lo que yo puedo esta tarde compartir. Gracias, Dios les bendiga. Gracias, hermano Víctor. Dios te bendiga mucho. ¿Alguien más? Buenas noches, Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. Dios te bendiga, amado. A mí, más que todo, me llamó la atención es ser vasos de honra de nuestro Señor Jesucristo. Yo, en la cuenta mía personal, tengo ya varios, como que dice, varios días ya queriéndome parar de noche, algo que a mí me ensueño, párate y ora, párate y ora. Y el sueño o la cuestión me domina, pues. Y hoy entendí que no es la necesidad de nosotros. Nosotros somos instrumentos de Dios. Hoy entendí el mensaje claramente, hermano, que somos instrumentos, somos vasos de honra de Dios. Y si Dios me ha estado hablando a través de sueños, a través de eso, de revelaciones, ya entendí que no es mi necesidad, es Dios que está usando, que me está levantando como vaso para hacer su voluntad. No debo hacer la mía, no me debo dejar de vencer por el sueño, sino para ser instrumento de Dios. Hoy entendí el mensaje claramente, hermano, y gracias a eso sé que puedo seguir adelante en el Evangelio. Gracias. Hermano, Dios te bendiga mucho. ¿Uno más? Sí, Claudia. Dios te bendiga. Hola, buenas tardes, bendiciones. Muchas gracias, Pastor Luis, por lo que nos has compartido hoy. Yo me quedo con una reflexión personal, me quedo con una pregunta que tú nos hiciste de ¿con qué pasión estoy yo hablando de Cristo? Si el mensaje de Cristo me apasiona, si yo lo he entendido, si está dentro de mí. Porque si yo siento esa pasión por Cristo, voy a hablarle a mi vecino, a mi compañero de trabajo, voy a llevar a las personas de mi congregación hacia ese camino que es Cristo. Pero necesito hacerlo con pasión. Necesito entender que no es la elocuencia con la que yo hable, la belleza de mis palabras, que el mensaje de Cristo está completo, que no necesitamos añadirle nada más. Y por supuesto que cuando tenemos la mirada puesta en Él, pueden venir los vientos, pueden venir las tormentas, pero Él nos sostiene porque es el autor y consumador de la fe. Muchas gracias. Adiós, gracias. Ayón. Ya. Ok. Dios les bendiga. Les platico nada más que estamos ahorita en este momento, Pastor Nahum y su servidor, estamos en la ciudad de Naranjos, Veracruz. Estamos impartiendo aquí escuela de discípulos. Y pues nada, Paz, anuncio que Suan. ok. La próxima semana se casa una de las hijas del pastor Pablo Lee, ¿right? Sí, 9 de septiembre. 9 de septiembre se casa Sí. Suan. Así que los que quieran enviar algún saludo, una felicitación, en video, envíensela a Ayón. Y ella va a hacer un video muy bonito. Video al cual yo voy a estar ayudándola. Así. Okay. Como el de Cancún, y se marchó. Entonces, no se olviden, por favor, manden su felicitación en forma de un video sencillo. Pueden hacer con su celular, pero
de favor no lo hagan en vertical, háganlo en horizontal para que encaje perfecto con todo lo demás que vamos a enviar. Su video lo vamos a sumar a un video general donde van a estar todos los que hayan enviado videos de felicitación. Se lo vamos a enviar, un solo video, todos. Puedes hacerlo tan bonito como tú quieras, pero permítenos hacer cortes nosotros. El corte del principio y el corte del final. ¿De acuerdo? Ya sea que lo quieras tú editar o permítenos editarlo nosotros. ¿De acuerdo? Lo más pronto posible para que podamos trabajar. Mejor tú, Mande, ¿cómo dices? mejor tú edítalo, tú eres el máster. Ah, sí, yo voy a estar apoyando, nada más que estoy aquí bromeando con Ayón. Pero sí, Ayón es muy buena haciendo videos. Pastor, ¿cómo se pronuncia el nombre? La pronunciación del nombre. Felicitaciones a John. Felicidades. Aquí de Valencia. Acá Chapa que le vamos a enviar para allá. Sí, las felicitaciones son para la hija del pastor Pablo Lee, llamada Swan. Swan Lee. Ah, Swan Lee. Swan Lee. Pensé que era John, que se casaba. Pensé que era John. Ayón se casa. Bueno, bendiciones, pues. 2024, Ayón Casar. Oh, John, te Todos felicito. oración. Todos Están oración. profetizando. Te vienes a Colombia. 2024, Ayón Casar. No Todos le oración. falta nada, solo el novio. Ayón, ¿cuál te gusta? ¿Un mexicano, un colombiano, un peruano, chileno, paraguayo, uruguayo, brasileño? un africano, ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es el africano. prototipo de hombre que te gusta? Brasileño. África, sí, dice la africano. Para Ayón, todos los países. África. Wow. híjole, Para todos los Africano. países. ¿todos los países, Ayón? Wow. No, espérate, es de uno, Ayón. No, Recuerda Ayón, que Eva tenía Solo Adán. uno. Ayón Solo te puro. puedes casar con uno. Ah, Solo Cristo, dice. Oiga, Ayón, solamente Cristo. Es sí, que es no, acostumbrar. Uno más, por eso quiere todos. Muy bien, familia. Solo Cristo. No hay otro Más por el nombre momento, para los hombres. Solamente salud. Cristo. Solamente Él. Amén. Cuídense Amén. mucho, Dios les bendiga. No, Y no olvide, por favor, enviar el mensaje del video a Ayón o a su servidor, como sea. ¿Vale? Dios les 5 de guarde. septiembre. ¿Mande? Limitarse 5 de septiembre. ¿Al límite? Sí, límite 5 de septiembre. Fecha límite. 5 Fecha de límite. septiembre. Diciembre, Bueno, si lo envié el 5 de septiembre, es un poco tarde, pero va. ¿Más? Está bien. Mientras más pronto lo envíe, mejor, ¿de acuerdo? Si quieren Sí. más información acerca de, comuníquese directamente con Ayón. Y bueno, ya. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios bendiga a todos. Bendiciones a Dios todos. bendiga mucho. Bendiciones para todos. Bendiciones. Feliz noche. saludos, Pastor Almeida. Bendiciones. Muchas bendiciones. Abrazo grande a Hermano todos. Uriel. Saludos a la tía, Bendiciones para todos. a la tía Saludos, Francisco. Ay, mi hermano Hola, Leopoldo. Leopoldo. Ay, andas en el campo. Germain. Uriel, Pastor Uriel. Cangrejito playero, mi hermano Raúl. Pastor Raúl, pero ¿qué? ¿Por qué nos quiere cortar, hermano? Den un poquito de protagonismo. Déjenos unos 2 minuticos. Estaba cantándole Cangrejito playero. Bendiciones a todos. Fuerte Fuerte abrazo, Pastor Luis. 4, 3, 2.